Berenice, de Edgar Allan Poe. La desgracia es plural. La desventura en este mundo es multiforme, abarcando el ancho horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que saco de la belleza una suerte de fealdad? Del símbolo de la paz, un símil del dolor. Pero así como en ética el mal es consecuencia del bien, del mismo modo en la realidad, el sufrimiento nace del gozo. Y o bien el recuerdo de la dicha pasada es hoy dolor, o bien las angustias que tienen su origen en los éxtasis que podían haber sido. Mi nombre de pila es Egeus. Mi apellido no lo mencionaré. Sin embargo, no hay en el país torres más venerables que las de mi lúgubre y gris morada solariega. Nuestra familia ha sido considerada una raza de visionarios y en muchos detalles notables, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos de la gran sala, en los tapices de los dormitorios, en las tallas de los contrafuertes de la armería y más especialmente en la galería de retratos antiguos y por último en la singularísima naturaleza del contenido de la biblioteca, hay más que suficiente para justificar tal creencia. Los recuerdos de mis primeros años están asociados a esa cámara y a sus volúmenes, de los que no voy a decir más. Aquí murió mi madre, en ella nací yo, y sería ocioso decir que no viví antes porque el alma carece de existencia anterior. ¿No estáis de acuerdo? Pues no discutamos la cuestión. Yo tengo mi propio convencimiento y no pretendo convencer. Hay, sin embargo, un recuerdo de formas etéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales, aunque tristes, un recuerdo que no quiere ser expulsado, un recuerdo que es como una sombra vaga, variable, imprecisa, inestable. Y como de una sombra, me es imposible librarme también de él mientras el sol de mi razón exista. En esa cámara nací, despertando un tiempo de la larga noche, de lo que parecía ser, pero no era, la inexistencia, al país de las hadas, al palacio de la imaginación, a los dominios insensatos del saber y el pensamiento monásticos. No es extraño que mirase a mi alrededor con ojos sobresaltados y febriles, que malgastase mi adolescencia en los libros y desperdiciase en sueños mi juventud. Sí, es extraño que, al pasar los años, el mediodía de la madurez me sorprendiera aún en la mansión de mis padres. Asombroso el estancamiento que se apoderó de las fuentes de mi vida y asombrosa la total inversión que se operó en la naturaleza de mis pensamientos más corrientes. Las realidades del mundo se me antojaron visiones y nada más que visiones. En tanto, las ideas descabelladas de la región de los sueños se me convirtieron a su vez
no ya en la sustancia de mi vida diaria, sino en mi única y total existencia efectiva. Éramos primos Berenice y yo, y nos criamos juntos en la casa de mis mayores. Sin embargo, crecimos de manera muy diferente. Yo, enfermizo y hundido en la melancolía. Ella, ágil, graciosa y rebosante de vigor. Lo suyo era recorrer la falda del monte. Lo mío, los estudios del claustro. Yo, viviendo encerrado en mi propio corazón y dedicado en cuerpo y alma a la más intensa y dolorosa meditación. Ella, vagando despreocupada de la vida, sin dedicar un solo pensamiento a las sombras de su sendero o al vuelo silencioso de las horas. Berenice, la invoco. Berenice. Y al sonido de su nombre se alzan de las grises ruinas de la memoria sobresaltados 1000 recuerdos tumultuosos. Vívida está ahora ante mí su imagen, como en los días primeros de su alegría y abandono. Belleza espléndida y fantástica, sílfide entre los matorrales del Arnheim, náyade entre sus fuentes. Después todo es misterio y terror, y una historia que no es para contar. La enfermedad, una enfermedad funesta, se abatió sobre su cuerpo como el simún, y aun mientras yo la miraba, se fue apoderando de ella el espíritu del cambio, penetrando su mente, sus hábitos, su carácter, alterando de manera terrible y sutil hasta la misma identidad de su persona. Él llegó destructor y se fue, y la víctima, ¿qué había sido de ella? Yo ya no la conocía, o no la reconocía como Berenice. Entre el numeroso cortejo de enfermedades, derivadas de esa funesta y primera que había ocasionado tan espantosa revolución en el ser moral y físico de mi prima, puedo citar como la más penosa y rebelde una especie de epilepsia que no pocas veces acababa en trance muy semejante a la verdadera disolución y del que se recobraba casi siempre de manera sorprendentemente repentina. Entretanto, mi propia dolencia, porque me han dicho que no debo llamarla de otro modo, mi propia dolencia, digo, fue arraigando rápidamente en mí, hasta que adquirió el aspecto de una nueva y extraordinaria monomanía, ganando vigor a cada hora, a cada instante, y alcanzando sobre mí el más incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si puedo llamarla así, consistía en una morbosa irritabilidad de las facultades mentales que en la ciencia metafísica se denomina atentas. Es más que probable que no se me comprenda, pero en verdad me temo que no hay modo de transmitir al lector corriente una idea adecuada de esa nerviosa intensidad de interés con que en mi caso la facultad de la meditación, para no emplear tecnicismos, se ocupaba de los objetos más ordinarios del universo e incluso
se abismaba en su contemplación. Quedarme absorto durante horas, con la atención puesta en la tipografía de un libro o en algún frívolo garabato de un margen, abismarme la mayor parte de un día estival en una curiosa sombra proyectada oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta. Sumirme una noche entera en la contemplación de la llama inmóvil de una lámpara o de las ascuas de la chimenea. Pensar días enteros en el perfume de una flor. Repetir monótonamente una vulgar palabra hasta que a fuerza de pronunciarla dejaba de transmitir idea alguna a la mente. Perder toda sensación de movimiento y de existencia física a base de mantener larga, obstinadamente, una absoluta inmovilidad corporal. Tales eran algunas de las extravagancias más corrientes e inocuas ocasionadas por un estado de las facultades mentales no enteramente excepcional, es cierto, aunque desafiaba cualquier análisis o explicación. Pero que no se me malinterprete. No hay que confundir esta desmedida, perpetua y morbosa atención despertada por objetos en sí mismos intrascendentes con la común inclinación a meditar de la humanidad entera y en especial de las personas de imaginación ardiente. No era ni siquiera, como en el principio pudiera suponerse, un estado extremo o una exageración de tal propensión, sino algo radical y esencialmente diferente. En el primer caso, el soñador o entusiasta interesado en un objeto por lo general no frívolo pierde imperceptiblemente la visión de dicho objeto en una infinidad de deducciones y sugerencias que emanan de él, hasta que al término de una ensoñación, a menudo espléndidamente rica, descubre que se le ha desvanecido y olvidado por completo el incitamentum o causa primera de sus meditaciones. En mi caso, el objeto primario era invariablemente frívolo, si bien adoptaba merced a mi visión alterada una importancia refractada e irreal. Pocas eran las deducciones que hacía, si es que hacía alguna, y aún esas pocas retornaban de manera pertinaz al objeto original como a su centro. Nunca eran placenteras mis meditaciones, y al término de una ensoñación, la causa primera, lejos de haberla perdido de vista, había alcanzado para mí ese interés preternaturalmente exagerado que constituía el rasgo predominante de la enfermedad. En una palabra, en mi caso, las facultades mentales más especialmente ejercidas eran, como he dicho ya, las atentas, que en el soñador son las especulativas. Mis libros en esa época, si no irritaban en realidad el trastorno, participaban ampliamente, como se comprenderá por su naturaleza imaginativa e inconexa, de los caracteres del trastorno mismo. Recuerdo muy bien, entre otros, el tratado del noble italiano Coelho Secundus Curio, De Amplitude Beati Regni Dei, la gran obra de San Agustín, La ciudad de Dios, y el Carne Christi de Tertuliano, cuya paradójica frase Mortuus est Dei filius, credibile est quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est quia impossibile est, me ocupó muchas semanas seguidas de laborioso y estéril estudio.
Parecerá, pues, que alterado su equilibrio, solo por cosas triviales, mi razón se asemejaba mucho a esa roca oceánica de la que habla Ptolomeo Hefestión, la cual, resistiendo firmemente los ataques de la violencia humana y la furia más veloz de las aguas y los vientos, temblaba solo al roce de la flor llamada esfódelo. Y aunque a un pensador poco advertido le puede parecer fuera de duda que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desdichada enfermedad me proporcionaría muchas ocasiones de ejercer esa intensa y anormal meditación cuya naturaleza me ha costado un poco explicar, no fue así en absoluto. En los momentos lúcidos de mi dolencia, me afligía su desgracia y me afectaba tan hondamente esa total ruina de su vida hermosa y amable, que no paraba de preguntarme amargamente por qué medio prodigioso se había operado tan extraña y repentina revolución. Estas meditaciones, sin embargo, no participaban de la idiosincrasia de mi mal, sino que eran las que se habrían ocurrido en situación parecida a la humanidad en general. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se complacía en los cambios menos importantes y más sorprendentes que se manifestaban en el ser físico de Berenice, en la singular y espantosa deformación de su identidad personal. Durante los días más radiantes de su belleza sin igual, jamás llegué a enamorarme de ella. En la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos jamás me habían brotado del corazón y mis pasiones han sido siempre mentales. A través del gris de la madrugada, entre las sombras enmarañadas del bosque a mediodía, o en el silencio de mi biblioteca por la noche, la había visto revolotear ante mis ojos, y la había visto no como la Berenice viva y palpitante, sino como la Berenice de un sueño, no como un ser terrenal de este mundo, sino como una abstracción de ese mismo ser, no como algo digno de admirar, sino como algo que analizar, no como un objeto que amar, sino como un tema de la más abstrusa, aunque inconexa especulación. Y ahora me estremecía ante su presencia y palidecía cada vez que se me acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su estado de desmoronamiento y aflicción, recordaba que me amaba hacía tiempo y en un momento inoportuno le hablé de matrimonio. Y se iba acercando por fin la fecha de nuestras nupcias, cuando, una tarde de invierno, uno de esos días extemporáneamente cálidos, calmos y brumosos que nutren a la bella Alcíone, estaba yo sentado y a solas, creía, en el aposento interior de la biblioteca. Pero al levantar la vista, vi a Berenice de pie delante de mí. Fue mi imaginación excitada, la brumosa influencia del ambiente o el crepúsculo dudoso de la cámara, el ropaje gris que traía alrededor de su figura, lo que hacía tan vacilante y borrosa su silueta. No sé.
No dijo una palabra. En cuanto a mí, nada en el mundo me habría hecho pronunciar una sílaba. Un frío intenso me recorrió el cuerpo. Una sensación de insoportable ansiedad se apoderó de mí. Una curiosidad devoradora inundó mi alma. Y recostándome en la silla, me quedé un momento inmóvil, sin respirar, con los ojos fijos en su persona. Estaba excesivamente demacrada y ni un solo vestigio de su antiguo ser asomaba en línea alguna de su contorno. Mi mirada febril se posó finalmente en su rostro. Tenía una frente alta y muy pálida y singularmente serena, y se la cubría parcialmente su cabello, en otro tiempo de azabache, el cual le ocultaban las sienes hundidas con innumerables rizos ahora intensamente amarillos, desentonando de forma discordante, por su aspecto grotesco, con la melancolía que reinaba en su semblante. Los ojos no tenían vida, ni brillo, y parecía que ni pupilas. Aparté instintivamente mi atención de su mirada vidriosa y la fijé en sus labios delgados y encogidos. Se abrieron y en una sonrisa de extraño significado asomaron lentamente los dientes de la cambiada Berenice. Pluguiera Dios que no los hubiera visto o que hubiera muerto al verlos. Me sobresaltó el golpe de la puerta al cerrarse, y cuando alcé la vista, descubrí que mi prima se había ido del aposento, pero no de la cámara trastornada de mi cerebro. Tampoco se iría el espectro blanco y horrible de sus dientes. Ni una mancha había en la superficie de todos ellos, ni una sombra en su esmalte, ni una mella en sus bordes. Pero aquel momento de su sonrisa había bastado para grabarlos en mi memoria. Ahora los veía con más nitidez que entonces, cuando los había tenido delante. Los dientes estaban aquí, allí, en todas partes, claros y visibles ante mí, largos, estrechos y exageradamente blancos, con los pálidos labios retraídos alrededor, como en el mismo momento de su primera y terrible transformación. Después vino toda la furia de mi monomanía y luché en vano contra su influjo irresistible y singular. Frente a los múltiples objetos del mundo exterior, no tuve ya otro pensamiento que el de sus dientes. Se me despertó por ellos un deseo frenético. Todos los demás asuntos e intereses quedaron relegados en esta única contemplación. Ellos, solo ellos estaban presentes a los ojos de mi mente, y en su singular individualidad se convirtieron en la esencia de mi vida racional. Los veía bajo todas las luces, les daba vueltas en todas las posiciones. Examinaba sus características, me fijaba en sus particularidades, estudiaba su conformación, meditaba sobre la alteración de su naturaleza, me estremecía al atribuirles en mi imaginación
la facultad de sentir y percibir, y aunque les faltara la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. Se ha dicho con justicia de Mademoiselle Salé que tout c'est pas une tienne de sentiments. Pues bien, de Berenice creía yo más seriamente que tout c'était des idées. Des idées. He aquí el pensamiento idiota que me destruiría. Des idées. Las ideas. Por eso los codiciaba yo tan desesperadamente. Sentía que solo su posesión podía restituirme la paz, devolviéndome a la razón. Y cerró la noche sobre mí. Llegó luego la oscuridad. Se demoró y se fue, y volvió a clarear el día, y se fueron agrupando las brumas de una segunda noche alrededor, mientras seguía yo sentado, inmóvil, en ese cuarto solitario, absorto en mi meditación. Y aún conservaba el fantasma de los dientes, su terrible ascendiente, cuando los vi flotar con vívida y espantosa claridad en medio de las cambiantes luces y sombras de la cámara. Por último, irrumpió en mis sueños un grito como de horror y consternación. Seguidamente, tras un silencio, se produjo un tumulto de voces alteradas, mezcladas con multitud de gemidos de congoja o de dolor. Me levanté de mi asiento y, abriendo de golpe una de las puertas de la biblioteca, descubrí en la antecámara a una de las criadas deshecha en lágrimas, que venía a decirme que Berenice se nos había ido. Había sufrido un ataque de epilepsia por la mañana y ahora, al cerrar la noche, la sepultura estaba dispuesta para su ocupante y se habían hecho todos los preparativos para el entierro. Me encontraba sentado en la biblioteca, otra vez allí, solo. Me parecía que acababa de despertar de un sueño confuso y agitado. Descubrí que ahora era medianoche y sabía que Berenice llevaba enterrada desde la puesta del sol. Pero de ese oscuro intermedio no tenía conciencia, al menos conciencia clara. Aunque su recuerdo estaba lleno de horror, de un horror tanto más horrible por su vaguedad y de un terror tanto más terrible por su ambigüedad. Era una página espantosa del libro de mi vida, repleta de pasajes oscuros, espantosos, ininteligibles. Me esforcé en descifrarlos, pero en vano. Sin embargo, de vez en cuando, como el espíritu de un sonido ya extinguido, parecía resonar en mi oído el chillido agudo y penetrante de una voz femenina. Yo había hecho algo. ¿El qué?, me pregunté en voz alta, y el eco susurrante de la cámara me respondió: ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? En la mesa, a mi lado, ardía una lámpara.
Junto a ella había un estuche. No tenía nada de especial. Yo lo había visto a menudo porque era del médico de la familia. Pero, ¿cómo había llegado a parar allí, sobre mi mesa? ¿Y por qué me estremecí al descubrirlo? Todo esto no tenía en absoluto explicación. Mi mirada cayó finalmente sobre la página abierta de un libro y se detuvo en una frase subrayada. Eran unas palabras singulares, pero sencillas, del poeta Ebn Zayat. Dicebam mi sodales, si sepulcrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. ¿Por qué al leerlas se me pusieron los pelos de punta y se me heló la sangre en las venas? Sonó una leve llamada a la puerta de la biblioteca y, pálido como el morador de una tumba, entró con sigilo un criado. Su expresión estaba contraída de terror y me habló con voz temblorosa, ronca, bajísima. ¿Qué dijo? Oí frases entrecortadas. Explicó que un grito frenético había turbado el silencio de la noche, que se había reunido la servidumbre de la casa, que habían registrado la parte donde había sonado el grito. Luego, su voz se volvió espeluznantemente clara al susurrarme que había sido profanada una sepultura, que un cuerpo desfigurado, amortajado, seguía respirando, palpitando todavía vivo. Señaló mi ropa. La tenía manchada de barro y de grumos de sangre. Yo no dije nada y me cogió la mano con suavidad. La tenía marcada con las huellas de uñas humanas. Dirigió mi atención hacia un objeto que había apoyado contra la pared. Me quedé mirándolo unos minutos. Era una pala. Con un grito, me precipité hacia la mesa y agarré el estuche que había encima. No conseguí abrirlo y a causa de mi temblor se me escurrió de las manos. Cayó pesadamente y se hizo trizas y con un repiqueteo salieron rodando de él algunos instrumentos de odontólogo, junto con 32 cositas minúsculas, blancas, de aspecto marfileño, que se esparcieron por el suelo.